así puedo saludar al señor obispo después de haberlo conocido como rector del Santuario de Fátima, y también para prolongar la relación con Portugal, que por mi parte los últimos años ha sido muy intensa, sobre todo a partir de mi trabajo sobre Fátima y también diversos contactos y colaboraciones con la Universidad Católica de Lisboa. Y además en este día para hablar de un tema que a mí personalmente me parece fundamental, y he mencionado entre los servicios pastorales que he realizado en mi diócesis el haber actuado como secretario del Sínodo Diocesano que celebramos hace ya 20 años y que para mí ha sido sin duda alguna la experiencia eclesial más bonita, más hermosa que yo he tenido, porque es un modo de ejercicio de la comunión y de la eclesialidad que debe ser desarrollado cada vez con más intensidad y con más fuerza. Precisamente de aquellas experiencias publiqué con otro compañero que colaboró también en los trabajos del sínodo un pequeño libro, Una iglesia sinodal, Memoria y Profecía, y también otro libro, La iglesia local, entre la propuesta y la incertidumbre, que son libros que ya no están en venta, pero que van a servir en buena medida para la exposición que voy a realizar para intentar dar una fundamentación teológica, como se decía, al proyecto de las comunidades sinodales que aquí están funcionando. Porque realmente la propia experiencia del Sínodo Diocesano en Burgos es que la dificultad mayor es la continuidad, el proceso de recepción y de consolidación del trabajo estrictamente sinodal. El hecho de que aquí existan comunidades sinodales, esperemos que pueda servir para que el espíritu sinodal se mantenga durante mucho tiempo, dando la adecuada figura a la Iglesia tal y como la necesitamos en la actualidad. Como ven, mis dos intervenciones, en primer lugar, de modo general, vamos a hablar, la Iglesia tiene nombre de sínodo, y por la tarde, la sinodalidad, figura de la Iglesia local. En las dos exposiciones vamos a tener, lógicamente, como punto de referencia la enseñanza y la propuesta del Papa Francisco, sobre todo porque él ha recordado que la Iglesia tiene nombre de sínodo y él también dice que la Iglesia local es el sujeto primario de la evangelización y es el primer nivel donde tiene que darse el ejercicio de la sinodalidad. Y pienso que evidentemente la referencia al Papa Francisco es fundamental porque, a mi modo de ver, el lenguaje sobre la sinodalidad, al menos en España y en gran parte de Europa, había disminuido. Es decir, durante unos decenios, hubo un florecimiento de sínodos diocesanos. Y el lenguaje sinodal estaba más de moda, se utilizaba mucho más. Pero después hubo un impasse. Curiosamente, por ejemplo, en España, la práctica de los sínodos diocesanos prácticamente desapareció. Y pienso que una pregunta de gran relevancia pastoral y eclesiológica es preguntarse por qué se produjo esta disminución de interés en lo sinodal y por qué normalmente las diócesis
no han vuelto a repetir la realización del sínodo? Son dos preguntas que, a mi modo de ver, deberían ser respondidas porque pueden dar mucha luz acerca de las insuficiencias con las cuales hemos afrontado la cuestión. Pero curiosamente, el Papa Francisco ha vuelto de nuevo a poner en primer lugar el tema de la sinodalidad y además aportando una clarificación que yo creo que es fundamental, porque, como indico aquí, hay numerosas ambigüedades terminológicas y conceptuales cuando se habla de sinodalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué relación hay entre sínodo y concilio? Porque durante muchos siglos los dos términos se han utilizado de modo equivalente. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, varias veces se designa a sí mismo como sínodo. Es sínodo, es concilio. El Concilio Vaticano II sugirió la conveniencia de crear el sínodo de los obispos. Después, en el periodo posconciliar, se han desarrollado notablemente los sínodos diocesanos, los cuales originariamente eran sínodos protagonizados por presbíteros. En el periodo posconciliar, en los sínodos diocesanos, la inmensa mayoría de los miembros son laicos. El año 1215, el Cuarto Concilio de Letrán estableció la celebración periódica de los sínodos diocesanos, pero repito, referido fundamentalmente a presbíteros. Era el obispo con sus presbíteros que en un sínodo diocesano concretaban o aplicaban las decisiones tomadas por sínodos o concilios ecuménicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay aquí una enorme ambigüedad en sentido terminológico, pero es más interesante la ambigüedad conceptual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un sínodo? Y hay un debate entre los especialistas que, por un lado, es un tema de erudición teológica, pero por otro lado tiene enormes implicaciones prácticas. La pregunta es, o el debate es, ¿cuándo tuvieron origen los sínodos? Es decir, la práctica sinodal de la Iglesia, ¿cuándo comenzó? Y hay una doble posición, una doble postura. Aquellos que consideran que la práctica sinodal en la Iglesia comenzó en la segunda mitad del siglo II, cuando, para afrontar los conflictos derivados sobre todo por el montanismo, por el gnosticismo, que creaba tanta división y tanta confrontación en las comunidades eclesiales, comenzaron a reunirse los obispos de una región para afrontar las controversias y las divisiones. Por tanto, la práctica sinodal conciliar en la Iglesia comenzaría en el siglo II, protagonizado por obispos, para tomar decisiones sobre cuestiones que afectaban a diversas iglesias. Es una postura. La otra postura considera que el sínodo, la práctica sinodal, comenzó en el relato que nos ofrece Hechos 15, cuando se planteó el gran debate teológico-pastoral de la primera generación cristiana acerca de las condiciones que había que plantear a aquellos que ingresaban en la Iglesia. ¿Debían circuncidarse o no? Es decir,
debían hacerse previamente judíos para después ser cristianos, o la mediación salvífica de Jesucristo era suficiente. Si recordamos el relato de Hechos 15, ahí vemos que se plantea un debate a nivel comunitario, en el cual los apóstoles y los presbíteros, en presencia de todo el pueblo, con enviados procedentes de Antioquía, deliberaron y al final tomaron la decisión. Es decir, se ve un debate, se ve el proceso de generación de una decisión, la elaboración de un consenso en el cual participan todos los miembros del pueblo de Dios, y apóstoles, presbíteros debaten, deliberan, intercambian opiniones en presencia de el conjunto de la comunidad cristiana. Son dos opciones, son dos posturas, y nos damos cuenta de que evidentemente cada una tiene sus implicaciones, pero no es menos cierto que en rigor, en sentido estricto, creo que tampoco hay por qué contraponer las dos opciones, porque se puede lograr una visión integradora que tenga en cuenta la doble perspectiva, porque como veremos después, la gran cuestión de la sinodalidad es ver cómo se conjuga el protagonismo de los múltiples protagonistas que forman parte de la vida de la Iglesia. Es decir, cómo articular la función de todos con el papel de algunos y la función de uno que preside. Cómo articular y cómo conjugar la sinergia, dirá el Papa Francisco, para que se produzca la convergencia en una decisión. Porque si la decisión se toma del modo adecuado, será aceptado y será puesto por obra con mayor facilidad por todos. Por consiguiente, plantear la alternativa entre la sinodalidad es cuestión de obispos o es cuestión de el conjunto del pueblo de Dios, sería una alternativa falsa, porque precisamente la sinodalidad lo que pretende es articular adecuadamente el papel y el protagonismo de todos, de algunos y de uno, que es el que preside. Esta problemática se ha planteado de modo más directo a raíz del Concilio Vaticano II. No podemos decir que el Concilio Vaticano II, a mi modo de ver, no lo afrontó directamente por la sencilla razón de que, desde mi punto de vista, el Concilio Vaticano II todavía no había tomado conciencia del crecimiento de los múltiples protagonistas y de la complejidad de la situación eclesial que se iba a producir en la recepción del Vaticano II. Ahora bien, el Vaticano II ofrece elementos que son fundamentales, porque en el Vaticano II, sobre todo si analizamos Lumen Gentium, podríamos hablar y reconocer como una doble revolución copernicana. Por un lado se encuentra la inserción, como bien sabéis, la inserción del capítulo 2 sobre el pueblo de Dios antes de hablar de la jerarquía, lo cual quiere decir que el ministerio ordenado, obispos, presbíteros, diáconos, deben ser entendidos en el seno
del pueblo de Dios, ¿no? Y esta es una, se ha dicho con razón, revolución copernicana, operada por el Vaticano II. Pero hay otra en la que tal vez se insiste menos, pero que no es menos importante. Y es que el Vaticano II habla de la Iglesia como misterio. O dicho de otro modo, habla de la Iglesia en el misterio de la economía trinitaria, lo cual quiere decir que la Iglesia existe gracias a la comunión que la Trinidad le regala. Y por tanto, hay un elemento de comunión entre todos los miembros del pueblo de Dios que garantiza su igualdad, su dignidad, su participación en la misión de la Iglesia. Y también el Vaticano II, junto a esta idea de comunión, luego volveremos sobre ello, también, como sabemos, da mucha importancia a la participación de los laicos. Pero como veremos después, y quiero repetir desde el principio, la sinodalidad no es simplemente cuestión de participación de los laicos. Lo incluye, lo supone, pero la sinodalidad se sitúa a otro nivel. ¿Cuál es la figura que la Iglesia tiene que adoptar? Esa reflexión sobre la Iglesia que aparece con claridad en el Vaticano II, ¿cómo tiene que elaborarse? ¿Cómo tiene que configurarse? ¿Cómo tiene que manifestarse? Y eso implica a los laicos, pero implica a todos los ministerios y a todos los carismas en la vida de la Iglesia. Y los papas posconciliares, pues evidentemente han seguido por este camino. Me gustaría mencionar simplemente, por ejemplo, de Juan Pablo II, dos aspectos. La importancia que él daba a los sínodos. Él incluso en alguna entrevista comentaba que sería recordado como el Papa de los sínodos, porque él convocó sínodos continentales, potenció las prácticas sinodales. Incluso él decía que los sínodos que él convocaba pues eran el instrumento fundamental para la nueva evangelización a nivel global, a nivel de la Iglesia Católica. Y si recuerdan también una expresión muy hermosa, en Novo Milenio Ineunte, él planteaba para la Iglesia que decía, después de haber celebrado, por así decir, todos juntos el jubileo del año 2000, ahora llega el momento en que cada iglesia asuma su propia responsabilidad y propone que las iglesias concretas sean escuela y hogar de comunión. En el fondo, la comunión es elaborar ese tejido, esa unidad de lo que es diverso y de lo que es plural. Por tanto, lo que la sinodalidad significa, aunque no esté tan profundamente reflexionada de modo directo y aunque tenga esta serie de imprecisiones terminológicas y conceptuales, es algo que ha venido planteado por la reflexión eclesiológica, por la situación eclesial del periodo posconciliar, sobre todo cuando los desafíos pastorales se han multiplicado y cuando también se han multiplicado los protagonistas. Y en este contexto es cuando debemos entender la intervención y podríamos decir la revalorización que el Papa Francisco ha realizado de este tema. No sé si conocen, pero yo invitaría a todos que lean muy detenidamente
el discurso que pronunció el 17 de octubre del año pasado, del año 2015, porque a mi modo de ver, es el mejor resumen de su planteamiento eclesiológico. Y cuando digo eclesiológico, digo, bueno, de reflexión sobre la Iglesia y de práctica pastoral en la Iglesia. En definitiva, son 5 folios, no es mucho, y creo que es fundamental porque además es interesante observar el momento y el contexto en el cual pronuncia este discurso. Es en el seno del segundo momento del sínodo sobre la familia. Por tanto, lo hace en el marco de un sínodo de los obispos en desarrollo. Pero es que además lo hace para conmemorar la constitución por Pablo VI del sínodo de los obispos. A los 50 años de la instauración por Pablo VI del sínodo de los obispos, el Papa Francisco ofrece una reflexión en la cual intenta ver el sínodo de los obispos en el marco de la sinodalidad de la Iglesia. Y por eso es por lo que llega a decir que una Iglesia sinodal es lo que Dios espera de nosotros para este milenio. Porque, claro, él también reconoce ciertamente que esto se dice mejor con las palabras que luego llevarlo a la práctica, porque es muy complejo y es muy difícil, sencillamente porque somos muchos y somos muy diversos. Pero lo que es interesante es que una práctica sinodal de obispos, están en el sínodo de los obispos, ¿no? El Papa intenta situarlo en el marco sinodal de toda la Iglesia. Y por eso es por lo que dice que cómo podemos, por ejemplo, realizar un sínodo de los obispos sin haber escuchado al conjunto del pueblo de Dios sobre un tema tan unido a la experiencia humana como es la familia. ¿Cómo pueden los obispos reunirse para hablar de ese tema sin haber consultado previamente al pueblo de Dios? Lo cual quiere decir que se despliega el sentido de la sinodalidad en todos los niveles. Por eso, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, en la que todos tienen algo que decir y todos tienen algo que aprender. De tal manera que en este caso, por ejemplo, él dice que el sínodo, o sea, que la reunión de los obispos para hablar del tema de la familia es el punto de llegada de un proceso en el cual se parte de la escucha del conjunto del pueblo de Dios, se va pasando por estadios intermedios y al final se reúnen los obispos. Y en esa reunión de los obispos también hay que escuchar al Papa, al obispo de Roma, pero sin tener la garantía, y en esto también él insiste mucho, sin tener la garantía de que se va a dar la última respuesta o la última palabra, porque al acabar el sínodo hay que continuar caminando. Hay que continuar caminando, porque en definitiva el término sínodo lo que significa es caminar juntos. Y significa caminar juntos
para ir tomando las decisiones adecuadas para potenciar, dice, las sinergias en todos los ámbitos de la misión. Las sinergias, es decir, la convergencia de todas las opiniones. Porque si el pueblo de Dios está constituido por todos los bautizados, la totalidad de los fieles, teniendo la unción que viene del Santo, no puede equivocarse en creer y manifiesta esta propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. Esta unción del Espíritu Santo lo hace infalible, incredendo. De tal manera que todo bautizado, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de instrucción de su fe, es un sujeto activo de evangelización y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados en el cual el resto del pueblo fiel sería solamente receptivo. Fíjense que la idea central del Papa siempre es que todo este tipo de reflexión eclesiológica es de cara a la misión, a la evangelización. Y en este campo yo he de confesar que a mí me sorprende enormemente la fuerza y la insistencia con la que el Papa Francisco insiste en esta idea que estamos diciendo. Decisión final, aceptada y asumida por todos. Y es por lo que desde el principio también se ve claro lo inadecuado que es identificar el proceso sinodal o el método sinodal con el proceso, por ejemplo, democrático. Porque nos damos cuenta de que en la Iglesia no es cuestión de mayorías y minorías. En un sistema democrático, la mayoría triunfa e impone sus posiciones. En el ámbito de la Iglesia, ciertamente hay votaciones y hay mayorías, pero la cuestión no es que la mayoría triunfe sobre la minoría. El verdadero proceso sinodal es que entre todos elaboremos el nosotros, que es el sujeto eclesial. Y aquí está, yo pienso, la verdadera función de la sinodalidad, y que es algo vivido desde la idea de comunión trinitaria, de la acción del Espíritu. Es algo verdaderamente original que deberíamos tener mucho cuidado en defender la originalidad del funcionamiento cristiano para no adoptar el camino demasiado rápido de identificarlo con un proceso democrático de mayorías y de minorías. Porque vuelvo a repetir, hay que articular la función de todos con la de algunos, con la de uno que es el que preside, ¿no? Este es el camino que el Papa Francisco, y en esto insiste mucho en Evangelii Gaudium, en la superación del clericalismo. Porque claro, sucede que a veces no hay espacios para que los laicos puedan participar, puedan expresar su opinión, tal vez porque los presbíteros hemos ocupado demasiado espacio, porque los presbíteros absorbemos demasiada eclesialidad, o porque los laicos no tienen suficiente preparación teológica, pero tienen tal vez el sensus fidei.
Y el Papa Francisco apela frecuentemente que nosotros los católicos podemos aprender mucho de la praxis oriental. Es decir, la tradición de los orientales, con su ejercicio de la sinodalidad, puede enseñarnos mucho para nuestra práctica eclesial, sobre todo, por ejemplo, para ver cómo puede funcionar o cómo tiene que funcionar el primero. Les voy a leer, aunque pensaba hacerlo después, pero también tiene aquí su sentido, el famoso canon 34 de los apóstoles, que es curioso porque además lo citaba ya Juan Pablo II en Pastores Gregis, hablando precisamente de los obispos. Y es un modo de funcionamiento que yo creo que debería iluminarnos en nuestras prácticas eclesiales y que ha sido recogido en un muy hermoso, la verdad, documento de diálogo ecuménico entre ortodoxos y católicos, el famoso texto de Rávena del año 2007, que trata precisamente sobre consecuencias eclesiológicas y canónicas de la naturaleza sacramental de la Iglesia, comunión eclesial, conciliaridad y autoridad, que tiene en buena medida sus paralelismos con este discurso del Papa. El Papa ciertamente lo había alabado mucho, y es interesante porque, a mi modo de ver, es tal vez el documento de diálogo ecuménico ortodoxo católico en que se reconoce con mayor fuerza el sentido del primado, de un primado universal, ¿no? Bien, pero aquí se menciona cómo a nivel, por ejemplo, de obispos, ¿no?, de lo que llamaríamos nosotros conferencias episcopales o conferencias regionales de obispos, etcétera, ¿no? Y dice, porque el canon 34 de los apóstoles se remonta al siglo III o IV y ha sido un criterio de funcionamiento en el ámbito ortodoxo, y dice así: los obispos de cada provincia deben reconocer a aquel que es el primero, el protos, el que preside entre ellos, y considerarlo como su cabeza, y no hacer nada importante sin su consentimiento. Cada obispo solo puede actuar en lo que concierne a su propia diócesis y sus territorios dependientes, pero el primero, el protos, el que preside, no puede hacer nada sin el consentimiento de todos. De este modo, la concordia prevalecerá y Dios será alabado por medio del Señor y del Espíritu Santo. Yo me pregunto también en qué medida esto sería aplicable a más niveles en la vida de la Iglesia. O sea, el conjunto de los obispos de una región no pueden hacer nada sin el consentimiento del protos, del que preside. Pero el que preside tampoco puede hacer nada sin el consentimiento de los otros. Y de este modo se mantiene la concordia. Y ya ven que es un modo de actuar que desborda el esquema típico de un funcionamiento democrático, porque es el modo que viene exigido por el ser eclesial, en el cual el yo y el nosotros tienen que funcionar del modo adecuado, ¿no? Y también el Papa Francisco insiste mucho en el ejemplo o en la experiencia de lo que fue la práctica de Aparecida.
decir, cómo se elaboró el documento de Aparecida. Porque hubo trabajo previo en las diócesis, a nivel concreto, desde lo que podemos llamar la base, fue recorriendo todo un proceso y llegó al momento final, pero los obispos en Aparecida nos sentimos acompañados por la multitud de peregrinos que estaban rezando con nosotros, de tal manera que ese texto final fue también obra del pueblo de Dios presente en los peregrinos, y los obispos fueron capaces de crear su propio documento, porque esto también es interesante. Fíjense que, por ejemplo, los sínodos de los obispos no elaboran ellos el documento final, entregan al Papa una serie de proposiciones en base a las cuales el Papa elabora la exhortación post-sinodal. Sin embargo, Francisco insiste en que en Aparecida los obispos, como resultado del trabajo previo y acompañados por todo el pueblo peregrino, elaboran un documento, ¿no? Ahora, la sinodalidad también tiene que ser vista como figura global de la Iglesia, porque evidentemente en lo que he dicho podemos fijarnos en un organismo, etcétera, concreto, ¿no? Pero en el discurso del Papa aparece planteado como visión global de la Iglesia a todos los niveles, ¿no? Y ya he ido haciendo alguna alusión, pero me parece que es muy ilustrativo. El icono a mi modo de ver, es un icono eclesial y eclesiológico su aparición después del cónclave. Yo recuerdo que pude verlo en casa, en la televisión, y yo estaba maravillado de lo que veía, porque era una eclesiología que evidentemente no se improvisa, porque en un momento tan solemne, aquello que se presenta está hondamente radicado en la intimidad de quien aparece allí como Papa. Y es que es, visto en perspectiva y a la luz del discurso de octubre del año pasado, es una visión sinodal de la Iglesia. Porque fíjense, hablaba, por ejemplo, de que mi pueblo, que rece a Dios para que Dios me bendiga, y yo, obispo, con mi pueblo, invito a mi pueblo a salir a evangelizar esta ciudad. O sea, allí se hace presente el obispo de una diócesis que tiene como tarea fundamental evangelizar aquel contexto. El obispo en su iglesia. Pero a la vez, ese obispo de Roma ha sido elegido por obispos y por cardenales venidos de todo el mundo. Yo vengo del fin del mundo, pero se han reunido mis hermanos los cardenales para dar un obispo a la Iglesia de Roma. No para nombrar al Papa. Y es que es hermosísimo, porque uno de los gestos más tradicionales y genuinos de la tradición es que una Iglesia no puede darse a sí misma su obispo, porque es un acto eclesial en el cual están implicadas como protagonistas otras iglesias. O sea, nosotros a veces pensamos por nuestra teología que bien, se nombra un obispo y se le consagra, etcétera, etcétera. No, no. Es decir, la praxis tradicional dice que el hecho de que una iglesia reciba un obispo es un acto eclesial en el que está implicada el pueblo de aquella diócesis,
que están presentes para recibir y acoger. Pero vienen también los obispos del entorno como representantes de las otras iglesias, porque lo que sucede en esa iglesia afecta a las demás. Es un acto de comunión eclesial. Y por eso los cardenales de todo el mundo se han reunido para dar un obispo a la Iglesia de Roma, que es recibido por el pueblo de la Iglesia de Roma allí presente. Y es que además esa Iglesia de Roma es la que preside en la caridad a todas las iglesias del mundo, retomando la introducción de Ignacio de Antioquía cuando escribe su carta a los romanos. Por tanto, en esa imagen de la aparición de Francisco después de la elección, se ve claramente esta concepción sinodal de la Iglesia en su conjunto. Y por eso debemos verlo en amplia perspectiva. Como decía antes, la sinodalidad es la figura de la Iglesia para conjugar la tarea de los múltiples protagonistas. Es una tarea realmente muy difícil, pero como imagen es espléndida y que, a mi modo de ver, se encuentra de modo constante en el pensamiento de Francisco, y que por eso yo creo que, a la vez que nos ayuda a perfilar la idea y la práctica de la sinodalidad, nos obliga también a tener una experiencia de la Iglesia sinodal en todo su conjunto, ¿no? Es interesante también para ver toda la hondura de la cuestión, que el mismo Papa en este discurso dice que Iglesia y sínodo son sinónimos, y cita a San Juan Crisóstomo, el cual había dicho en sentido literal que la Iglesia tiene nombre de sínodo, que la afirmación también es espléndida, ¿no? Pero esta frase de San Juan Crisóstomo se ha repetido los últimos años, ¿verdad? Pero es menos conocido, y también tiene, yo creo, que su profunda significación, el hecho de ver que en la antigüedad cristiana la Iglesia se denominaba sinodia, que quiere decir caravana. Y los cristianos eran designados entre ellos como sinodoi. Y así lo utiliza, por ejemplo, Ignacio de Antioquía en sus cartas. Es decir, los cristianos son aquellos que van caminando juntos. Y si van caminando juntos, tienen que hablar, tienen que intercambiar opiniones, tienen que ir planificando el camino. Y hay algunos textos, sobre todo literatura apócrifa, pero el mismo San Ireneo denomina a la Iglesia como sinodia, y fíjense qué curioso. El término sinodia como caravana, aparece en el pasaje del Evangelio cuando Jesús se pierde en el templo, ¿no? Entonces dice, José y María fueron a la sinodia para ver si encontraban a Jesús. Es decir, fueron a la caravana. Y es bonito ver que una experiencia humana, como el ir en peregrinación de caravana, es utilizado por la Iglesia para designarse a sí misma. Porque los cristianos están en camino, porque no es Jesús el camino.
En Hechos de los Apóstoles no aparece la Iglesia también designándose como el camino, los que van caminando juntos. Y esto lógicamente nos da una dimensión y una perspectiva fundamental para entender también lo que es la sinodalidad. Es ir caminando. Y fíjense, y no es ir caminando de un modo, diríamos, como un ejército. Ya ven, por ejemplo, la comparación que el mismo Papa utiliza para referirse al ministerio del obispo, ¿no? El pueblo en camino y a veces el obispo va delante, marcando el itinerario, a veces va en el seno de su pueblo y a veces va detrás, al final, para animar a los que están cansados. Es decir, el pueblo está en camino y el obispo puede estar al principio, en medio, al final, pero siempre con el pueblo, ¿no? Y hay también algunos criterios, voy a ir ya más brevemente, pero hay algunos criterios del funcionamiento, porque claro, la sinodalidad se explica bien, el problema es encontrar luego los organismos o los procedimientos adecuados. Pero es interesante tener en cuenta algunos criterios. En primer lugar, tener en cuenta que los protagonistas son múltiples y tienen que ir convergiendo hacia una decisión. Es decir, esta es, como decía antes, el verdadero misterio o milagro de conseguir que los múltiples protagonistas tienen que asumir un proceso de convergencia hacia una decisión. Porque si la decisión es asumida por todos, no tiene que ser impuesta o repetida, ¿no? Es conjugar el papel de todos, muchos, algunos y uno, como decíamos antes, ¿no? Es decir, a cada nivel, porque en cada nivel existen todos, algunos y uno. El que preside en la parroquia, el que preside en la diócesis, el que preside a nivel regional, el que preside a nivel universal. Y luego hay también otro criterio que me parece que deberíamos asumirlo porque refleja muy bien la dinámica que se percibe en el Nuevo Testamento, que es la dialéctica algunos todos. Es decir, en la Iglesia podríamos decir todo es de todos, pero no todos podemos hacerlo todo. Por tanto, algunos, en nombre de todos y al servicio de todos, asumen una tarea determinada. Todo es de todos. Por ejemplo, la catequesis es responsabilidad de la comunidad eclesial. La catequesis. Por tanto, ¿todos tenemos que ser catequistas? No, evidentemente no, porque tiene que haber catequistas, lectores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algunos, pero siempre en nombre de todos y al servicio de todos, asumen una tarea. Es decir, yo soy catequista, pero en nombre de todos y para servir a todos. De tal manera que, claro, de este modo es cuando se entiende auténticamente lo que es un carisma y un ministerio. No es propiedad personal, es un servicio comunitario. Pero esta dialéctica, algunos todos,
creo que deberíamos pensarla y vivirla, ¿no? Igual que también ver en el ministerio una triple dimensión que pienso que a todos nos vendría muy bien conjugarla adecuadamente para el equilibrio ministerial y espiritual también, ¿no? Y es que todo ministerio tiene una triple dimensión: personal, comunitaria y colegial. Y estaría muy bien que cada uno analizáramos el equilibrio en esta triple dimensión. Es decir, yo como presbítero tengo, claro, una dimensión personal porque yo he recibido una llamada y una consagración, perfectamente, ¿no? Pero al mismo tiempo yo soy presbítero entre los cristianos. Yo creo con los otros y celebro con los otros. Y entonces lo que no puede un ministro es segregarse o separarse de la comunidad, porque entonces es cuando puede tener la sensibilidad para captar las dificultades que muchos tienen para creer o las dificultades que tienen para comprometerse en la vida de la Iglesia. Por tanto, la responsabilidad es personal, porque yo tengo una vocación y en algún momento determinado yo tengo que actuar frente a la comunidad, pero también tengo que vivir en el seno de la comunidad y al mismo tiempo una dimensión colegial. Yo soy presbítero en cuanto soy copresbítero, porque el obispo y su presbiterio han recibido el ministerio de la comunidad, dice Lumen Gentium. Por tanto, el presbítero no tiene nada propio o particular, porque si yo, por ejemplo, tengo el carisma de atender tal corriente de espiritualidad, porque mi ministerio es colegial, yo tengo que insertarlo e integrarlo en el nosotros de la Iglesia local, como veremos después, ¿no? Y por eso también es importante el discernimiento comunitario como acto litúrgico. Luego comentaré un pasaje brevísimo de Hechos de los Apóstoles 13:1, que a mí me parece que es el paradigma de este tipo de funcionamiento, ¿no? De tal manera que el objetivo, ya la última idea que voy a decir para estar solamente una hora, es, entonces dejo como idea esta, ¿no?, que luego la desarrollamos un poco, que a mi modo de ver el objetivo que habría que conseguir en este proceso sinodal, entendido adecuadamente, es conseguir iglesia de sujetos en iglesias sujeto. Es decir, lo veremos enseguida, ¿no?, que una diócesis sea un sujeto que pueda decir nosotros, y que dentro de ese nosotros cada uno pueda también sentirse sujeto y protagonista.